Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Saludos, muchas bendiciones para todos. Bienvenido a esta su cápsula de vida. Yo soy el pastor Moisés de Jesús y estamos en esta oportunidad con un gran invitado. Recuerden que estamos hablando en estos programas recientes, estamos hablando de la salud emocional. Y dentro de ese tema de la salud emocional, entonces vamos a hablar en esta ocasión, habíamos hablado con una terapeuta, la pastora Elisa de Monción, luego con una psicóloga clínica, la pastora Giovanna Trinidad de Cruz. Y en esta ocasión tenemos un gran amigo. Él es pastor, pero también él es psicólogo clínico también. Educativo. Psicólogo clínico. Así que vamos a presentarlo. Así que bienvenido, Richard Laureano. Dios te bendiga, pastor. Gracias por esta invitación, varón. El que persevera, triunfa. No, así. Gracias a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma digital. Quiero felicitarte, pastor Moisés, por este programa que estás realizando. Sé que será de gran aporte, como lo han sido los otros programas también, que han sido de gran bendición. Para mí es un placer y un privilegio compartir contigo en este momento. Un pequeño aclarante. Yo inicié la psicología clínica, pero terminé la psicología educativa. Ok. Pero sí estamos ahí en lo que es la rama de la psicología. De la psicología, exactamente. Así es. Entonces, Pastor Richard, usted me mandó un tema muy importante, y ojalá que nuestros televidentes estén pendientes a este tema, porque es un tema muy importante. Patrones de pensamientos. Sí. ¿Qué es eso, Richard? Patrones de pensamiento. Bueno, yéndonos ya a la expresión, a la etimología de la palabra patrón, viene de modelo, de reglas que uno observa y lo adopta para manifestarlo. Un patrón es un modelo a seguir. Y cuando se habla de pensamientos y de modelos, lo que estamos hablando que esos pensamientos y esos modelos se convierten en patrones que rigen y que modelan y que influyen en nuestras vidas. Por eso que es patrones de pensamientos. Ok. Y entonces, ¿cómo influyen estos patrones de pensamiento? Pero nosotros tenemos una audiencia mayormente cristiana. ¿Cómo influye en eso entonces en el asunto del evangelio para nosotros? Aunque también podemos hablarle a personas que no son cristianas. Bueno, lo que el ser humano más hace es saber lo que es pensar. Pensar. Y cada pensamiento influye en nuestra conducta, sean estos pensamientos positivos o negativos. Hubo un emperador romano llamado Marco Aurelio, que él citó una cita muy importante que quiero compartirla contigo y con tu audiencia. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tu pensamiento. Wow. Este hombre nació antes de Cristo. Era un gran filósofo, era un emperador, fue uno de los emperadores con más influencia en la historia griega. Y este hombre en todos sus escritos hacía pues reflexiones que hasta el día de hoy repercutan de forma positiva a nuestras vidas. Claro. ¿Qué pasa? Este hombre no sabía a lo mejor que Salomón había escrito algo parecido. Que aquí quiero citar la Biblia, donde dice Salomón en Proverbios que tal cual ese es el pensamiento del hombre, tal es. Así él es. No somos lo que hacemos, no somos lo que decimos, somos lo que pensamos. Wow. Nosotros pensamos más que lo que hacemos. Pero usted hablando en privado, sí, me estaba diciendo sobre la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra mente. Yo me sorprendí de eso, Richard. Fíjense,
estudios recientes, y eso también a mí me sorprendió bastante, estudios recientes dieron esta estadística. Óigame bien, a diario nosotros pensamos más de 70,000 pensamientos al día. Dios mío, no, pero es increíble. Entre 60 a 70,000 pensamientos al día. Dentro de esos pensamientos que nosotros generamos al día, muchos de ellos, hay un gran por ciento que son repetitivos, pero el 70% de esos pensamientos que nosotros nos llegan al día son negativos. ¿El 70%? El 70%. Es decir, que hay un 30% solamente que son positivos. Que son positivos. Por eso es que el cerebro tiene la facultad de absorber más lo negativo que lo positivo. Por eso el ser humano es más negativo que positivo. Por eso que la fe es una lucha para el ser humano, porque la fe tiene que trabajar en algo positivo. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque nuestra naturaleza caída es pensar lo negativo. Recuerda que nuestro cerebro está compuesto por muchos elementos, y hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que está cerca del sistema límbico del cerebro, que es como una almendrita, y es lo que activa cada vez que un ser humano ve algo y piensa que va a ser atacado. Entonces, esta amígdala se presenta de forma defensiva y altera la conducta del ser humano. Y por eso que el ser humano reacciona rápidamente en creer que lo que tú estás haciendo le puede afectar. Por eso que el ser humano vive de forma a la defensiva. Porque el cerebro tiene un mecanismo de defensa. Siempre el cerebro cree que le van a afectar. Y por eso es que la mayoría de pensamientos que genera el cerebro son de manera negativa. Por eso es que cuando un jefe te dice a ti, mañana quiero hablar contigo, ¿cuántos pensamientos pasará por ahí? Que ni dormimos muchas veces. ¿Qué hice? ¿Pero qué está pasando? Y resulta que el 95% de los pensamientos que llegan a nuestra mente son irreales. Dios mío. No es real lo que te va a pasar. Imagínese usted cuando un profeta, hablando en el término cristiano ahora mismo, te profetiza algo. ¿Cuántos pensamientos pasan por nuestra mente? Por eso es que esto es muy delicado, y yo te felicito una vez más que haya hecho este programa, porque realmente si nuestros patrones de pensamiento no están alineados a la mente de Cristo, no están alineados a la fe que Dios quiere, nuestra actitud, nuestro comportamiento van a ser dirigidos por medio de nuestro pensamiento. Exacto. Por eso que el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Para hacernos saber a nosotros que está bien que pensemos, ¿verdad? Que tengamos patrones, pero tenemos que tener claro que la mente de nosotros es la mente de Cristo. Miren, esto es algo tan importante que lo enseñemos en la iglesia a nuestros líderes, porque cuando nuestra mente está marcada con ciertos patrones de pensamientos negativos, nuestra actitud, nuestra conducta, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestras generaciones que van a seguir. Por eso es que de la misma manera que yo pienso, yo transmito esos pensamientos a mi familia, y eso se convierte en una cadena, la cual llega a la primera, a la tercera y hasta la cuarta generación. Por esta razón es que hay que examinar nuestros pensamientos, hay que saber qué tipo de pensamiento estamos alimentando para poder entonces avanzar en la vida. Muchas iglesias están llenas de personas que tienen su mente, lamentablemente, llena de pensamientos negativos, la cual han creado murallas, han creado muros, han creado pues esos argumentos del enemigo, la cual no lo han hecho avanzar en la vida. Son personas que se han trazado a una meta, y por tener estos pensamientos negativos, dicen, ¿para qué voy a seguir en esta meta si no voy a llegar? Porque no tengo los recursos, no tengo la fuerza, no tengo quien me apoye. Y todos esos pensamientos que le llegan a la mente de la persona son lo que hacen que la persona se atrase, se detenga, se estanque, sufra, padezca y un sinnúmero de cosas.
Wow. Por esa razón es que es muy importante que filtremos nuestros pensamientos. ¿Qué pensamiento es quien está trabajando en nuestra conducta? Porque yo veo a la iglesia y digo, wow, pero la iglesia necesita ser orientada, la iglesia necesita ser educada en el área de sus pensamientos, porque la base central de un ser humano está en la mente, es el cerebro. Por eso me llama mucho la atención un texto bíblico que dice Jeremías: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Jehová de los ejércitos. Dice que el corazón es más perverso que todas las cosas. Pero ahí cuando dice corazón, está hablando de la mente. Sí, claro, porque es que la palabra corazón es una palabra semántica en la Biblia, que tiene diferentes connotaciones o diferentes interpretaciones. La palabra corazón puede referirse al corazón, de ese órgano carnal que bombea sangre, pero también cuando habla de corazón habla del alma, pero también cuando habla del corazón habla de la mente. Aquí no está hablando de un corazón carnal, aquí no está hablando del alma, está hablando de la mente, porque la mente genera, como te dije, pensamientos más negativos que positivos. Pero hay gente que dicen que tenemos que abrir nuestra mente. ¿Cómo es eso? Que tenemos que abrir nuestra mente. Bueno, cuando se habla de abrir nuestra mente, es que tenemos que tener una posición no hermética, sino flexible a escuchar. Hay una de las cosas por la cual nosotros tenemos siempre problemas, es que no sabemos escuchar. Y al no saber escuchar, distorsionamos lo que se dice. No, entonces, al distorsionar lo que se dice, entonces nos encerramos a aprender y a evaluar lo que realmente es serio de lo que nos está diciendo. Entonces, hay cosas que debemos de ser abiertos. ¿Qué? Bueno, tú me estás diciendo una cosa a mí. Esto yo lo analizo, lo filtro, lo paso por el filtro de cuestionamiento y digo, lo que me está diciendo Moisés es cierto. Eso es ser abierto, a tener una mente abierta. Déjame canalizar lo que él me está diciendo. Déjame comprobar lo que él me está diciendo. Entonces, eso es tener una mente abierta. Una mente cerrada es que yo te digo a ti, Richard Laureano lo vi bajar ahí de un motel con alguien. Tú dices, ¿cómo? Ajá. Y te encierra a creer esas palabras. Y esa palabra, la cual tú no fuiste abierto a analizar, a consensuar, a investigar. Al tú ser una persona hermética en lo que escucha y comienza a generar pensamiento, ya tú vas construyendo una narrativa de algo que te dijeron sin ser investigado, y cuando viene a ver, tú tienes un cambio de conducta conmigo sin yo darme cuenta por algo que te dijeron pero que tú no lo investigaste. Una mente abierta no acepta inmediatamente cualquier cosa que te dicen, sino que te dicen, ajá, escucha. O te estoy escuchando. Ahora, para yo aceptar que eso que tú me estás diciendo sea cierto en mi cerebro, en mi mente, yo tengo entonces que confirmar eso que tú me estás diciendo. Yo me voy a llegar a Richard para que Richard sea que también me diga si es cierto lo que me está diciendo. Eso es abierto de mente. Por ejemplo, la Biblia habla de Natanael. Ajá. Cuando Felipe, su hermano, sí, va y le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Ajá. Al que hablaron nuestros antepasados. Pero ¿qué hace Natanael? Al Mesías. Entonces cuando Felipe le dice, ¿de dónde es el Mesías? De Nazaret. Digo, y de Nazaret saldrá algo bueno. Algo bueno. ¿Y qué él dijo? Ven y ve. Y ve. Confirma. ¿Sabes? Confirma lo que yo te estoy diciendo. Filtra lo que yo te estoy diciendo. No solamente me crea a mí. Haz tu diligencia de investigar que lo que yo te estoy diciendo es una realidad. Por eso que los patrones de pensamiento, y hay algo muy importante en cuanto a esto, Pastor Moisés, en cuanto a lo que es patrones de pensamiento, y es que los patrones de pensamiento se generan también en nuestro estilo de vida y en nuestro crecimiento de vida y de cómo fuimos nosotros criados. Hay pensamiento que surge desde nuestras heridas. Sí. Hay unas cuantas heridas primordiales en la cual forma patrones de pensamiento. Una persona que de niño fue abandonado va construyendo patrones de pensamiento, de rencor, de autoprotección, porque una persona que han sido abandonada desde niño
ha tenido que enfrentarse a la vida y hacer cosas por sí mismo. Y eso lo hace crear unos pensamientos de patrones muy fuertes, muy herméticos, producto a esa herida de que del abandono. Por eso es que una persona, cuando pasa por esa herida del abandono y no ha sido sanado, su modo operante de pensar es muy diferente al que no ha pasado por esa herida. Wow, pero entonces eso me llega al pensamiento ahora. Que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Claro. Que nosotros le decimos, porque lo que le decimos va aquí a su pensamiento, ¿verdad? Así es. Entonces, y ello entonces, eso le puede, con el tiempo, ¿verdad?, hacerle daño. Por eso es que hay muchos muchachos, hay muchos adolescentes ahora mismo, que como su mamá siempre le está hablando cosas negativas todo el tiempo, que tú no sirves. ¿Cómo es posible que una madre le diga a un hijo que no sirve? Entonces eso va creando en ellos patrones. Un patrón. Claro, patrones de pensamiento. Pues entonces, mira lo que pasa, que cada herida construye un patrón, un modelo, una regla, un estilo de vida. Es por esta razón que debemos de tener mucho cuidado lo que, como usted acaba de decir, lo que le decimos a vuestros hijos. Si nosotros le sembramos a nuestros hijos palabras negativas, palabras de que tú no sirves, tú no lo vas a lograr, no tenemos recursos, somos pobres, todas esas palabras construyen patrones de pensamiento. Y esos patrones de pensamiento rigen nuestras vidas. Pero lo grande es que entonces ahí vienen personas, a nuestras iglesias vienen personas de fuera que vienen con esos patrones. Y entonces por eso es que yo le estaba diciendo a la pastora Joana Trinidad de Cruz, le estaba diciendo precisamente que hay que trabajar en nuestras iglesias. Pero mucho. Hay que trabajar, por ejemplo, hay que hacer seminarios sobre salud mental, sobre salud emocional. Porque entonces, aún un muchacho, un niño, como decimos normalmente, haya nacido en el Evangelio, decimos que no nació en el Evangelio, pero que se crió, a veces los padres, aún siendo cristianos, le dicen cosas negativas. Imagínese usted las personas que vienen de fuera, que sus padres no fueron cristianos, cómo le afecta eso a ese niño. Y entonces están aquí en la iglesia. Sí. Por eso es que a veces tú estás predicando y la persona está como en su mente vaga, como decimos. Y entonces se hace difícil una predicación o una iglesia. Por eso que hay que trabajar. Es porque hay un bloqueo. Es porque hay un bloqueo. Porque mientras la mente esté llena de cosas negativas, de cosas que le pasaron, y van rumiando. Rumiar es pensamiento en círculo. Sí, ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no sirvo, yo no esto. Si las personas no se liberan de estos pensamientos, no van a poder ni adorar a Dios con libertad, no van a poder experimentar el gozo de la salvación, no van a poder darle el valor a la palabra de Dios que sale de un predicador, de la palabra de lo que sea. Por esta razón es que esto es muy importante. Hubo un filósofo que se llamó Epicteto, el esclavo libre, que fue una persona que nació en esclavitud en Grecia. Él se llamó Epicteto. Y comenzó a forjarse en lo que era el sentido de la vida. Y él decía, y me llamó mucho la atención lo que dijo Epicteto aquí, dijo, no son las cosas las que me hacen sufrir. Wow. No son las cosas que nos hacen sufrir. Y él no termina diciendo esto, sino que completa la frase y dice, sino la manera en la que interpretamos las cosas. Wow. Nosotros sufrimos más por lo que pensamos que la realidad que nos está pasando. No, es una realidad. Nosotros somos personas muy vulnerables, pero esta parte vulnerable no está solamente en lo físico, está mayormente en cómo hemos sido formados mentalmente. ¿Cómo fue nuestro hogar? ¿Quiénes fueron nuestros tutores? ¿Qué sembraron en nuestras mentes?
¿Cuáles fueron las palabras que sembraron en nuestra mente que hoy en día podemos decir, estos son los frutos? La mayoría de personas dentro de la iglesia sufren de una autoestima baja. Ellos no nacieron con autoestima baja. Eso fue formado. Patrones de generación en generación. Hay personas que fueron rechazadas desde niños. Sí. Ese rechazo produce patrones de pensamientos negativos. Hay personas que fueron traicionadas desde muy temprano. Esas heridas de la traición también producen patrones de pensamientos negativos. Por ejemplo, claro, se está trabajando mucho ahora mismo en las iglesias. Hay muchas iglesias que han estado despertando a este nuevo mover, diríamos, de la salud emocional, la salud mental. Porque entonces tenemos un patrón que nos fue transferido por nuestros padres de ese temor o de ese miedo a Dios, que si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Pero Dios mío, pero y eso no lo inculcaron a nosotros, que si no hacemos esto, entonces vemos a Dios como un Dios malo, como un Dios que solamente me va a castigar. Pero no tan solo eso, la Biblia dice todo lo contrario. ¿Qué dice la Biblia concerniente a eso? Que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, nosotros hemos sido construidos en base al terror. Al terror. Esa es la palabra. Al terror. No haga, no toque, matica pero no trague. Cuidado. Entonces, nosotros venimos de una generación que el tú reírte mucho era como un espíritu de burla que tú tenías. Sí, era un espíritu como de burla. Pero ese espíritu es un demonio de burla. Es un demonio de burla. Entonces, mientras menos tú te reías, era más santo. Más santo. Mientras tú mantenías un rostro, tú proyectabas más la santidad, entre comillas, que sí, no por eso que la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves el modelo bíblico, Dios quiere que nuestras mentes esté sana. Incluso el mismo Dios piensa y Él tiene pensamiento de bien. Y no de mal. Ay, Dios mío. Dice la Biblia. Sí. Porque los pensamientos son lo que regulan nuestra vida. Los pensamientos son lo que nosotros somos los que pensamos. Porque vuelvo y repito el texto bíblico en Proverbios que dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Si tú observas la congregación, te va a dar cuenta que hay un alto nivel de depresión dentro del pueblo de Dios. Sí. Hay un alto nivel de desesperación dentro del pueblo de Dios. Hay un alto nivel como de desesperanza dentro del pueblo de Dios. Tú dices, pero ¿qué pasa? Todos los domingos damos una palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Es que para que pueda entrar esas palabras positivas, que puedan hacer efecto, hay que derribar los argumentos del diablo en la mente de los creyentes. Que fue transferida. Sí. Que son murallas, que son fortalezas. Sí. Por eso es que cada pensamiento negativo que llega a nuestra mente debe ser sometido a la obediencia de Cristo. Cristo, mira, este pensamiento ¿es tuyo o no es tuyo? Si no es tuyo, lo sacamos. Pero cuando usted y yo le damos cabida a todos los pensamientos que vienen, producto de nuestras heridas de nuestra infancia, esto hace que nosotros pues no crezcamos, esto hace que nosotros hagamos prejuicio, esto hace que nosotros nos alejemos, esto hace que nuestra narrativa de interpretación de las cosas sea totalmente contraria a la realidad. Claro, porque imagínese usted, una persona así siempre cree que no tiene dones, siempre cree que Dios no le va a dar un ministerio a él, siempre cree, y por eso es que están en las iglesias que entonces no hacen nada. Hemos aprendido, pastor, a orar mucho. Perdón. Hemos aprendido a ayunar. Hemos aprendido a predicar. De hecho, hemos aprendido a cantar, a tocar. Sí. Tantas cosas que hemos aprendido en la iglesia, pero poco hemos aprendido a entrenar nuestra mente y a sanar nuestra mente. Wow. Muchas personas, buenos predicadores, con una buena palabra, pero con una mente dañada. No, eso es verdad. Hay muchos adoradores
que cantan lindo, que tiene una buena melodía, pero tiene una mente dañada. Cantando, muchos de ellos hacen prejuicios. ¿Por qué el pastor no me apoya cuando yo estoy cantando? Cantando. Sí, sí. Predicando, está pensando, ¿por qué no están aceptando la palabra? Son patrones de pensamiento que hacen tantos estragos que no nos hace ver la realidad. Ahí entran entonces los 70,000 pensamientos, varón. Entonces. Es algo que si nosotros no nos enfocamos en qué dice la Biblia en cuanto a los pensamientos, qué dice Romano en cuanto a lo que es pensamiento, renovado. Wow. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que entrar a nuestra mente y verificar qué es lo que por años nos ha hecho daño, que no nos ha hecho crecer, que no nos permite avanzar, que no nos... Son pensamientos que están ahí de prejuicio, pensamiento de rechazo, pensamiento de abandono, pensamiento de traición, pensamiento de abuso. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba pasando por una situación difícil. Sí. Y como que nada se me daba. Y entonces mi mamá estaba viva. Y mi mamá, ella me llamó y yo le expliqué, estaba así y me dijo, cuidado si tú le has fallado a Dios. Oye, mira cómo me inyectó ese. Ay, Dios. Claro, eso se lo habían inyectado a ella. Porque son patrones repetitivos. Esos patrones. Entonces yo creí en ese momento que yo estaba mal con Dios. Que yo estaba mal con Dios. Entonces ese es el problema. Esos patrones, ay Dios mío, que nos influyen, ¿verdad? De parte de nuestros padres. Yo quiero citar un texto bíblico que nos ayuda a nosotros a cómo tener o cambiar los patrones de pensamiento. La Biblia está completa, Pastor Moisés. La Biblia tiene toda la medicina que nosotros necesitamos. Así es. El apóstol ahí en Filipenses capítulo 4 verso 8, dice: ¿en qué debemos de pensar? En esto pensar. ¿En qué debemos de pensar? Si lo buscamos, pastor, si lo podemos hasta memorizar, dice: todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable. Wow. Todo lo que es de buen nombre. Dios mío. Todo en esto pensar. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Derriben todo lo negativo que ustedes están pensando, de que aquí todo es pecado, que aquí está todo impuro, que aquí nadie se va a salvar. Rompan con ese patrón y comiencen a ver en la pureza que tiene tu prójimo, tu hermano, lo de la iglesia. Pablo le está hablando a los filipenses porque ellos estaban llenos de prejuicios, estaban llenos de señalamientos, estaban juzgándose en un término negativo el uno para con el otro. Y Pablo lo confronta a ellos, le dicen: señores, miren, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen padecer, si hay alguna virtud en esto piensen. Derriben todos pensamientos contrarios y comienzan a generalizar. Si tú vienes a donde mí y nada más te enfocas en las partes negativas que yo tengo, ¿cómo serán tus pensamientos hacia mí? Así es. Richard, dile a la gente ahí, ¿cómo debe de pensar la gente? Porque yo creo que Dios mío, hay que trabajar esto. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Fíjense, a todos los televidentes quiero decirles que la Biblia tiene la solución, la respuesta a todas nuestras necesidades. Tú que estás siendo atacado por pensamientos negativos, pensamientos como los de Mefibosé, que estando frente al rey, el rey diciéndole tantas cosas bonitas: te voy a entregar todo lo que era tuyo, tú vas a comer de mi mesa, tú te vas a vestir como yo, todo lo que era de tu papá te lo vamos a entregar. ¿Sabes qué es lo que dijo Mefibosé? ¿Quién soy yo? Un perro muerto. Dios mío, un perro muerto. No se consideró ni siquiera como un perro. Un perro muerto, putrefacto. Porque un perro por lo menos tú dices, te hace compañía. No, un perro muerto. Ese era el pensamiento que tenía Mefibosé. Así hay muchas personas que Dios le da palabra, Dios le da alimento de vida,
Y ellos dicen, ¿quién soy yo? Estos son argumentos que el diablo te ha puesto. Y vengo a decirte en esta mañana que Dios está dispuesto a hacer una metanoia en tu vida. Y metanoia es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento. Dios quiere sustituir los pensamientos negativos, los patrones de pensamientos negativos por pensamientos de paz, de bienestar, de gozo, de benignidad. Hoy comienza una nueva etapa para tu vida. Si te atreves a cambiar tus pensamientos, no depende de nosotros. Depende primeramente de ti y Dios, que se encargará que esta carga que tú estás poniendo en Él llevarla. Wow, Dios mío. Señores, Dios mío, hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir hablando. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Richard, y gracias por esta palabra. Comparta esto con todo el que usted conoce, que a veces está en este vaivén de sus pensamientos. Comparta esto, porque yo creo que lo que hemos hablado hoy ha sido de gran bendición, y yo creo que será de gran bendición para ustedes. Así que comparta esto. Así que nos vemos en otro programa más de Cápsula de Vida. Dios les bendiga. Amén. Cápsulas de Vida con el pastor Moisés de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 809-640-4285 o escríbenos al correo electrónico moisésdejesús60@gmail.com. Hasta la próxima.